감사합니다. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es Génesis 38, desde el versículo 1. Vamos a leer. El capítulo 38 de Génesis desde el 1. Yo voy a leer. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó el camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo la adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacala y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir al suegro del varón cuyas estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano del uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Hasta aquí hemos leído. En el mundo dice que el judío es el que mejor gana el dinero. Los judíos
apenas son 6 millones de habitantes, pero toda la economía de todo el mundo, ellos lo tienen en la mano. Ellos cuando ganaban el dinero habían estudiado lo que es proporción 70-80. No ganan simplemente el dinero, sino que ellos, la corriente del dinero, lo habían investigado con detalle. Era 78 y 20. 22. Dice que el hombre gana 78% de dinero y 22% la mujer gana. El hombre gasta 22% y la mujer gasta 78%. Desde el comienzo, los judíos dijeron, no, por el hombre no podemos ganar dinero, debe ser con relación a la mujer. Era la regla de los judíos. Yo leyendo ese libro cuando me puse a pensar, casi no hay macarias de hombre. En el primer piso hay un poquito, en el segundo, tercer, cuarto, quinto, todos son cosas de mujeres, está lleno. Ropas, son algunas ropas de hombres, pero hay tanta cantidad de ropas de mujeres. Vestido, como que hay vestido de 2 prendas. Claro, pero en fin, señores, de 2 piezas. En fin, señores, todo mediante el pensamiento. Cuando uno piensa profundamente y cuanto más piensa, cuando uno medita y cuanto más medita, la mayoría de la gente hoy en día, ya por el televisor la gente no medita y tal como les surge el pensamiento, ellos actúan tal como es. El pensamiento que le viene en la primera ocasión, en la segunda ocasión cuando comparamos, el de la segunda ocasión es mucho mejor. Y el de la segunda ocasión, el de la tercera ocasión, cuando uno se pone a pensar. La tercera ocasión, el pensamiento que tiene es mucho mejor que el de la segunda ocasión, hasta para no compararlo. Pero el mundo que nosotros vivimos, especialmente la gente joven, tanto no le gusta meditar, ya que no medita. Aunque sea un poquito, si pudiesen pensar mucho mejor que otros, por más que no tengan una mente brillante, podrían vivir mucho mejor. Y eso vamos nosotros viendo. Señores, más todavía la vida de creencia se logra desde el corazón. Nosotros, los 66 libros que estamos leyendo, esta Biblia, acerca del mundo del corazón de manera detallada, lo ha escrito. Algunas personas tanto se empeñan, tratan, se esfuerzan en la vida de creencia, pero hay muchos que no pueden llevar la vida de creencia. Contrariamente, algunos dicen, aunque no tratan de llevar la vida de creencia, le va bien, no tiene ningún mal, y todo es bendito, y con la gracia marcha en aquella persona, y tantas ocasiones vemos eso. Señores, esto, la gente dentro de la Biblia meditando, esa voluntad de Dios porque no conoce, podemos decir que es así. Señores, nosotros, en la vida de creencia lo más básico es obtener el perdón del pecado y es renacer. Obtener el perdón del pecado y sin renacer, por más que lleve la vida de creencia, por más que lo lleve, ese pensamiento en sí, esa persona que no ha renacido no puede recibir la guía de Dios y ya que está obstruido la relación con Dios, el pensamiento marcha de manera opuesta a Dios y ese pensamiento que va hacia el lado opuesta, ya que no se puede y la creencia de una persona que no ha renacido, no podemos decir que es una creencia y no tiene realmente ni valor para que lo llamemos vida de creencia. Pero la vida de creencia después de haber renacido, ¿cómo debe llevarlo? Señores, teniendo el mismo problema, un joven acerca del matrimonio vino para preguntarme. Tenía 22 años, yo le dije, ese matrimonio que uno sienta a los 22, y ese matrimonio que siente a los 25, y el matrimonio que siente a los 30 y a los 35, es distinto el concepto del matrimonio, le dije. Con toda convicción es así. Señores, en el primer año uno dice que es tu sueño ser presidente, primer año de universidad, que quiere ir a un buen lugar de trabajo. Mucha diferencia después de terminar la universidad y el niño de primaria. Aparentemente, cuando vemos la Biblia,
Aparentemente cuando vemos la Biblia y lo que se ve en la Biblia, la parte interior de la Biblia, de manera profunda, dentro del corazón entrando, la profundidad de la Biblia, cuando lo vemos de tal manera, completamente distinto, por más que veamos la misma escena, es así. Ustedes realmente la vida de creencia con toda seriedad llevando. Que no sea solamente un accesorio, viniendo solamente un día al domingo, oyendo el sermón del pastor, oyendo la alabanza, ser como realmente una formalidad en el corazón. Si no es así, en caso que mediante la vida de creencia, con la fe de creer en Dios, mi vida entera encargando a Dios y encargando en las manos del Señor mi familia, mis hijos, mi familia, aquella creencia que se lleva de tal manera. Y cuando yo lo cargo, oyendo un sermón, recibiendo simplemente un consejo mediante el sermón, señores, es una diferencia, pero de 1000, de cielo y tierra. Yo habiéndome casado, señores, tuve mi primera hija, luego tuve el menor, que era un varón. Yo tuve una hija, la mayor, y luego el hijo. ¿Qué pensé? Yo voy a criarlos, pero de manera estricta a ellos. Cuando me pongo a pensar ahora, eso ha sido un pensamiento tan tonto. No se imaginan. ¿Quién va a querer convertir a su hijo en un drogadicto de droga? ¿Quién va a querer convertir a su hijo en un ebrio? ¿Quién va a querer convertir a su hijo en un apostador? No hay ni siquiera uno. Pero ¿por qué hay gente que apuesta? ¿Por qué hay gente que se droga? ¿Por qué hay gente ebrio, borracho? ¿Por qué hay gente que se pierde, que se corrompe? Porque lo que se forma dentro del corazón y esa relación del espíritu, exactamente mirando, cuando cree que si de esa manera ahora uno va criando al hijo, sí, uno lo puede criar así estrictamente. A mí me ha enseñado mucho Dios, entre ellos, cómo criar a mi hijo. Exactamente Dios a mí me ha empezado a enseñar. Un día era de noche y volví de haber evangelizado y era las 12 de la noche. Mi hija, en aquel entonces apenas tenía 2 años. Ella estaba durmiendo profundamente, pero estaba lleno, estaba vendado sus manos. Querida, ¿qué le pasa a nuestra hija Unsu? Es que estaba jugando en la casa del vecino Dule y que un niño empujó a mi hija tan bonita, la empujó. Entonces, mi hija cayendo de atrás hacia atrás, en la cocina de antes, nosotros ponemos, ¿verdad? A veces cocinando el caldo ponemos en ese hueco el arroz, pero cayó en ese hueco y cayó sobre esa cocina. Ay, tuvo una quemadura. Abracé a mi hija y oré a Dios, Padre. Dios, nuestra hija Unsuk, que rápidamente pueda curarse de las heridas. Nuestra hija Unsuk, que no tenga heridas. Y yo le oré a Dios. Orando a Dios, mientras que oraba en mi corazón, que me dijo, tú a tu hija la puedes criar estrictamente. Tu hija cayó en el agujero del carbón. ¿Cómo la has ayudado en ese momento? En mi corazón, Dios me decía, en un sonido al corazón, era un sonido del corazón. Señores, la hija amada sobre el carbón, a cocina cayó. Imagínense qué temible. Imagínense cuánta angustia. Era el padre que vivía en una misma casa. Pero qué suerte que ella no haya muerto quemada. Pero ni una pizca de ayuda la pude dar. Ese día llegué a entender. Dios Padre, yo a mi hija de manera estricta dije que iba a criarla. Ella cayó sobre el carbón, vivimos en una misma casa, pero ni una pizca de ayuda le pude dar yo. Yo
que dije eso, el que haya dicho que de manera estricta iba a criar es tan orgulloso, tan arrogante, tan, pero altanero lo que yo dije, y eso me hizo entender Dios. Ese mismo día, delante de Dios me arrodillé, con el corazón me arrepentí. Dios, perdóneme, he sido arrogante. Señor, no tengo valentía para criar a mi hija. Desde esta hora, Señor, a mi hija la encargo en las manos de Dios. Realmente en el centro de mi corazón, a mi hija la puse en las manos del Señor. Y luego, por mi hija, el hacer algo para criar Dios a mi hija. Solamente yo soy un impedimento para que Dios obre. Entonces tuve cautela y luego nació mi hijo. Un día yo, delante de Dios, yo orando le platicaba a Dios. Señor, mi hijo tiene dos padres. Yo soy el padre carnal. Usted es el otro padre de mi hijo. Yo le dije a Dios, Dios, ¿quién era el que críe mejor a mi hijo si se encarga de él? ¿Seré yo o será usted? Es usted mismo, Dios. Entonces yo hoy, por mi hijo, ahora daré la renuncia de padre. Mi hijo, si me dice padre, dentro de mi corazón, usted es el padre de mi hijo. Toda la vida de mi hijo, quisiera que usted se encargue y se enseñoree de mi hijo. La vida de mi hijo, en ese momento exactamente, yo lo traspasé en las manos del Señor. Lo increíble era qué cosa. Ese ambiente en donde mi hijo había crecido no era bueno, le faltaba mucho dinero, tenía muchas dificultades. Y en Estados Unidos, el que pueda trabajar oficialmente, un extranjero no puede trabajar. Él trabajando en Estados Unidos estudió. Yo me fui una vez y mi hijo realmente estaba en una habitación que hacía mucho frío y le dije, Jungkook, cuando uno es joven tiene que sufrir. No, papá, esto no es sufrimiento, no es sufrimiento. Exactamente, mi hijo, después de que fue trasladado en las manos de Dios, cómo a mi hijo le ha guiado, exactamente yo pude ver eso. Yo cuando tuve 50 años, me puse a pensar en mi vejez. En la vejez pensé en qué cosa. Yo me puse a pensar en mi corazón de que viviría hasta los 60 y así viví la vida. Desde aquel momento ordené muchas cosas en mi corazón. Claro, yo dije que ordene, pero todavía estoy sosteniendo muchas cosas. Pero yo pensando que viviría hasta los 60, Señor, de tal manera quisiera vivir. Si usted me lleva o me deja más, eso es la voluntad de usted, Señor. Pero como yo debo ver mi vejez, yo, por mi vejez, ¿qué es lo que puedo hacer? Me puse a pensar. Si compro un apartamento, ¿podré preparar mi vejez? Digamos que compro un apartamento. Claro, si trato de comprar, ¿quién sabe? ¿Iba a poder comprar? ¿Quién sabe? No sé. Pero si en otras cosas Dios no me ayuda, ¿qué sentido tiene eso? Yo no teniendo absolutamente nada, aunque no tenga absolutamente nada, si Dios está vivo, ese pensamiento, yo me puse a pensar de tal manera. Yo, cuando vivía en Daegu, tenía mucha dificultad, pero la hermana de nuestra iglesia, una vez al mes venía a nuestra casa.
Su marido hace tiempo atrás, cuando ella era joven, murió y ella criaba así a sus 2 hijas. En el restaurante de un hospital ella trabajaba. Siempre cuando viene a nuestra casa trae ella huevos en una bolsa de papel. Era era días de que había nacido Unsu. Unsu tanto gustaba del huevo. Hacía poco que había nacido Unsu y tan agradecidos estábamos. La hermana, creo que 10 tablas de huevo habrá traído ella. El huevo. Yo sentía tanto agradecimiento en mi corazón un día. En aquel entonces ese huevo era grandioso. Creo que si me compra un camión de huevos, no sentiría el agradecimiento que sentía en ese momento. Sentía mucho agradecimiento hacia la hermana. Siendo pastor, estoy acostumbrado a recibir muchos regalos, pero no tengo experiencia de haber regalado. Cuando regalo, siento como que hay algo raro, me siento raro, incómodo. Yo dije, aquella abuela, quisiera regalarle algo. ¿Cuánto agradecimiento he sentido hacia ella? Pero el querer regalarle a ella, sentía como que, no sé, algo raro. Me puse a pensar, ¿unos zapatos ligeros? No. Cuando que intenté, como que, no sé, como que no pegaba. Una cartera. Un hanbok. Tampoco. No sé. Le invito a comer a ella. Yo durante días me puse a pensar en ello. Largo tiempo me puse a pensar. Realmente no podía hacer otros regalos fácilmente, pero yo no sé. Al pastor Kim Dong-song le pregunté, Pastor Kim Dong-song, yo a aquella hermana siento mucho agradecimiento. ¿Qué puedo hacer para ella? El pastor Kim Dong-song dijo, deje, pastor, no importa. Y dejé yo. Hasta ahora no le pude dar ningún obsequio a ella. Pero no quería dejar así simplemente, pero oré ante Dios. Señor Dios, estoy tan agradecido ante ella. Ella no tiene ni marido, solamente ha criado a sus hijas, no tiene ni un hijo varón. Hasta que ella envejezca, Señor, dele su salud. Señor, quiero que usted guarde a esta hermana. Y yo oré así. Pasó el tiempo. A veces cuando me encuentro con ella, hermana, ¿está saludable? Le pregunto, sí, pastor, tengo salud, estoy tan agradecido. Está bien, hermana, sí, pastor, me dice ella. En Daegu realizamos la campaña, me encontré con la hermana en el camino, yo salía con el carro. ¿Cómo está, hermana? Pastor, súbase a mi carro, yo le voy a llevar. Ella se subió al carro, la llevé a su casa. Era un portón pequeñito. Ella se agachó en el portón, sacó un cuchillo y con ese cuchillo, cuando abrió la puerta, se abrió su portón. Era el portón que ella abre. Varias veces me encontré con ella. Al último, vino al campamento y me encontré. Tenía 93 años en ese momento que la vi. Tenía tanta salud. Yo estaba muy agradecido. Señores, hijo, hija, mi vejez, lo que considero de manera más preciosa. Señores, esto que consideramos precioso cuando lo encargamos en las manos del Señor, no hay cosa más perfecta que ello. Pero nosotros habiendo creído en Dios, en realidad la cuestión de mi hijo, ¿yo lo encargo a Dios o lo estoy sosteniendo yo? Señores, la vida de los hermanos cuando yo lo veo, la fe de creer en Dios, ustedes por las palabras solamente formalmente lo hacen. Como personas del mundo, de la misma manera ustedes están viviendo. ¿Por qué será que ellos viven así? Nuestros hermanos, ¿por qué viven así? ¿Por qué nuestras hermanas? Dios es el que lo haría mejor si Dios se encarga. Su vejez sería, pero tan bueno. Dios criaría también a sus hijos. Y la cuestión de sus hijos, de la enfermedad, Dios lo resolvería. Pero ¿por qué será que ellos viven de tal manera? ¿Por qué lo harán de tal manera?
los hombres exactamente no conocen la vida de creencia, no conocen la Biblia. Sí es bueno si Dios me ayuda, dicen, pero creen que Dios no va a obrar en ellos, creen que no va a manifestarse Dios en ellos, por lo cual, con toda precisión, la vida, los hijos, la familia, su vejez, su problema, en las manos de Dios encargando, ya que no puede encargarlo y lo sujeta con su mano dentro de nuestra vida, Dios estando vivo, no puede trabajar. Hermanos, hermanas, amadas de la iglesia de Gangnam, ¿ustedes creen en Dios? Ustedes, en caso que crean al pastor Oxupar, si realmente creen en el pastor Oxupar, podrán encargar hasta una cartera de dinero, hasta los hijos, si realmente confían. Señores, si ustedes creen en Dios, en las manos de Dios, ¿qué podrían encargar ustedes en las manos de Dios, sea lo que fuera? La cuestión de la enfermedad de ustedes, la cuestión de la familia, estos y aquellos problemas. El jueves fui a un culto de una célula y terminando el culto habían cocinado maíz y yo comí la comida. Y habían puesto una bebida en el vaso de papel y levantándose un hermano, esa bebida lo echó y todo mi pantalón se mojó. Las hermanas, la abuela, con la toalla me limpiaba. Esa frialdad me entraba a mí. Por eso, terminando, comiendo todo, no se imagina, mi pantalón estaba mojado, tanto frío tenía. Y vine con mi carro. Bueno, no chorreaba, pero lo habían secado. Pusimos la calefacción y esa distancia tan corta hasta mi casa se secó todo mi pantalón. Es así, ponemos la calefacción del carro y se seca el pantalón, ¿verdad? Vine a mi casa, le dije a mi esposa, este pantalón, a la bebida el pantalón cayó, parece que está muy bien, le dije, pero igual tenemos que lavar, me dijo mi esposa, sí, tenemos que lavar y ya. Señores, ese problema de ustedes, cuando como cae la bebida y ponemos la calefacción, ustedes, señores, cuando la bebida cae en el pantalón y parece que ustedes han orinado, sin preocuparse si ponen la calefacción del carro y corren unas distancias, unos kilómetros, se seca por completo como ello. Todo problema de la vida de ustedes será peor que una calefacción de carro. Ese Dios a quien ustedes creen, ¿será que hasta esa calefacción del carro lo seca, pero sin poder resolver ese problema 2, 3 años y están cargando eso y ustedes están atormentados por aquel problema? No, Dios en medio de nosotros estando vivo es Dios quien trabaja. El problema de la familia de ustedes, también la cuestión del trabajo, la cuestión de los hijos, la cuestión de la vejez, la cuestión del dinero. Señores, este Dios a quien nosotros creemos es todopoderoso, nos ama a nosotros, por lo cual ustedes que están sentados en este lugar realmente habiendo renacido y obtuvieron el perdón del pecado, a cada uno de ustedes, por ustedes, mediante ustedes, Dios tiene una obra que desea realizar mediante ustedes y para cumplir aquella obra mediante ustedes está trabajando. Pero en caso que ustedes, sin conocer la voluntad de Dios, con la manera de ustedes, con la manera del hombre, si ustedes están viviendo, señores, eso en gran manera es una gran infelicidad, no se imaginan. Yo en esta mañana, yo por ahora me levanto temprano. Yo si voy al exterior, durante 2 semanas debo estar allí, entonces tengo atrasado muchas cosas. Me levanto temprano, leo la Biblia, me pongo a pensar y yo me pongo a orar y me pongo a pensar. En esta mañana yo me puse a leer la Biblia
Génesis 38 me puse a leer. Simplemente, yo he leído mucho, conozco la historia, lo conozco muy bien, pero capítulo 38 hasta el 37 acerca de José aparece, cómo ha sido vendido hacia Egipto. Y el 38, cómo de repente habían hablado de José en medio que sale. Judá, mediante su nuera Tamar tuvo a Fares y a Sara. Y luego, cuando entramos en 39, José habiendo sido vendido en Egipto hacia la casa de Potifar con la esposa de Potifar, varias cosas que ocurren, está escrito. La palabra de José, la Biblia lo ha escrito, pero de repente en el 38 hablan de Judá. De repente, porque habiendo hablado de José, hablan acerca de Judá. Esto, Dios a nosotros tanto nos quiere decir, y eso es lo que siento en mi corazón. Dios a Abraham le dice: tú saldrás de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, yo haré una gran nación de ti. Dios, para hacer una gran nación de Abraham, no es que tiene otro sentido, sino que entre la descendencia de Abraham, naciendo Jesucristo mediante él, toda humanidad salvando del pecado, este gran propósito teniendo de Ur de los Caldeos hacia Canaán guiándolo. Esa obra es lo que quiere realizar. Pero la esposa de Abraham tenía edad, no podía tener hijo. Mediante su criada tuvo el hijo y Dios le dice: no, no es él, será tu descendencia, el heredero de ti, el que continúe la descendencia, y es su hijo Isaac. Mediante Isaac nace Cristo, mediante aquella descendencia. Isaac tuvo al hijo Esaú y Jacob, tuvo aquellos dos hijos. Isaac quería darle la bendición a su primogénito Esaú, viendo cómo Jacob recibe la bendición. Isaac había elegido a Jacob para bendecirlo, arrepintiéndose. Jacob tuvo 12 hijos. Teniendo 12 hijos, entre los 12 hijos, ¿quién es el que continuaría la descendencia de Jesucristo? Era Judá. Por eso Judá, hoy en el 38, tomó a la hija de Sua y tuvo el hijo. Era el primero el segundo Onán, el tercero era Sela. Mediante la hija de Sua tuvo 3 hijos Judá. Entre los 3, ¿quién es el que continuaría la descendencia de Jesucristo? Está esa cuestión tan importante. El primogénito de Judá, tuvo su esposa, y Tamar, su nuera, fue esposa de casándose en la familia de Judá, casándose con el hombre llamado cuando ella escuchó. Es posible, era una tremenda familia esto. Dios, mediante nuestro suegro Judá, en medio de aquella descendencia, el Hijo de Dios Jesucristo habiendo nacido, toda la humanidad del pecado salvándolo. Esa manifestación era lo que surgiría, Tamar o yo. Entonces, yo, durmiendo con mi marido, teniendo un hijo entre mis hijos, la descendencia de Jesucristo continuaría. Cuando pensaba en esa realidad, en medio de este cargo tan importante, ella se conmovía rápidamente, recibiendo la semilla de mi marido, teniendo un hijo, y si continúa realmente esta descendencia de Jesucristo, esto que es tan glorioso, yo me voy a encargar. Y con ese corazón Tamar vivía en la casa de Judá. Pero qué raro, en la casa de Judá el ambiente no era tan bueno. Su marido, tampoco Onán, también Sela, el que sean descendientes de Abraham, como
Aunque dicen que son de la descendencia de Cristo, en su corazón, para más que cumplir la voluntad de Dios, en medio de la vida de ellos, su corazón se inclinaba. Pero cuando leemos la Biblia, ¿qué es lo que está escrito en la Biblia? Así está escrito. En el versículo 6, en el 38:6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Dios, el primogénito de Judá, ante los ojos de Jehová era malo. Esa maldad no sabemos qué era, si él adulteró, si cometió homicidio, no sabemos qué tipo de maldades. Sin embargo, la Biblia, el primogénito de Judá, dice que era malo ante los ojos de Jehová. Dice que no dice nada, solamente dice que fue malo, que fue malo, que fue malo, por eso Dios lo mató. ¿Qué viene a ser la maldad? ¿Qué viene a ser la maldad? Esa voluntad que Dios le entregó, apartándose de ello. El que vive su propia vida viene a ser lo malo. Él de por sí, como hijo de Judá, como hijo de Abraham, Isaac, hijo de Jacob, Judá, y como hijo de Judá debía de continuar la descendencia de Jesucristo, casándose, debía echar su corazón para dar el hijo, teniendo hijos, su descendencia continuaría luego para la descendencia de Jesucristo. Para ello debía de echar el corazón, pero Dios, eso fue el deber que le dio a pero su corazón se inclinó a otro lado que no era aquel deber. Por eso Dios mató a En Génesis 38, cuando vemos, Dios tiene propósito en qué cosa, de la descendencia de Judá, realmente el obtener la simiente de Cristo. Aparte de aquel propósito no había ninguno. Entonces conociendo la voluntad de Dios, casándome con mi esposa, teniendo un hijo, voy a continuar la descendencia de Cristo. Y si tuviese aquel corazón, sea lo que fuera lo que él haga, Dios le ayudaría. Pero Abraham de por sí no era capaz de tener hijo, tampoco Sara era capaz de tener un hijo, pero tenía un corazón inmenso de querer tener un hijo. Al final él no podía, pero Dios le permitió tener un hijo y a los 100 años le dio un hijo. También, si hubiese tenido el mismo corazón que Abraham, le daría un hijo a y habría recibido la bendición de Dios. Pero simplemente nada que ver con la voluntad de Dios, de tal manera él actuaba conforme a su pensamiento, pero yo adulteré, yo robé, yo maté, yo soy bueno. Así él pensaba. Ante la vista de Dios era un pecador, pero tan malo que se merecía morir, pero no podía entender cuán malo era aquel pecado. Tantos cristianos, señores amados, yo, habiendo recibido la salvación, nuestro país. Yo en el año 1989, en aquel entonces no hacían pasaporte para los coreanos, porque si hacían pasaporte, saldrían afuera al exterior para usar el dinero, moneda extranjera, entonces, por si nos endeudemos. Después de 1988, después de las Olimpiadas, teníamos 30 iglesias a nivel de todo el país, teníamos pocos miembros. Yo quería enviar a los misioneros y quería predicar este evangelio hasta los confines de la tierra, pero no podía ir al exterior porque no podía hacer para mi pasaporte. Pero en las Olimpiadas de Seúl, la meta era el mundo a Seúl, pero Seúl hacia el mundo, pero Seúl no podía ir hacia el mundo porque no tenía pasaporte. El presidente Noteu, después de terminar las Olimpiadas del año 90, más de 45, los que tenían más de 45, le había entregado el pasaporte. 1989, en marzo, por primera vez, ya que pasé los 45, pude tener pasaporte en la mano. Y en la embajada de Estados Unidos obtuve la visa de Estados Unidos. Y en marzo yo
fui a Los Ángeles, Estados Unidos, y fui a Berlín, de Alemania, para realizar la campaña. En ese momento no habíamos preparado nada para enviar a misioneros al exterior. Materialmente nos faltaba, no había gente, pero a los mejores pastores empezamos a enviar al exterior a ellos. Señores, lo maravilloso que es el país Estados Unidos. El país Estados Unidos. Al comienzo, por la persecución de la creencia en Inglaterra, fueron a Estados Unidos, construyeron un salón de culto, la escuela, luego su casa y luego enseñaron la Biblia en el colegio. Muchos estadounidenses leyendo la Biblia, aprendiendo la Biblia, comprendiendo la Biblia, hacia el Evangelio. Su corazón se iba, pero levantando en aquel entonces Estados Unidos, hacia todo el mundo empezó a enviar misioneros. Señores, Estados Unidos, hasta antes de que se independice, el Evangelio a Europa, a Alemania, a Rusia. Solamente en algunos países había Evangelio. Casi no había países que conozcan el Evangelio a nivel de todo el mundo. Después de 1980, en el periodo posterior, a millones de personas fueron enviados al mundo entero. Por eso en Corea en el año 1980 vino el Evangelio, luego en China, claro, en China. Hudson Taylor fue enviado de Inglaterra, claro, también Japón, mediante los misioneros de Estados Unidos. Casi el Evangelio fue por todos los territorios del mundo. No se imaginan cuánto creció, cuándo se enriqueció, cuán bueno era el país en aquel entonces. Empezó a corromperse Estados Unidos. Ahora no podemos ver en todo el mundo entero ningún misionero. Solamente vemos a misioneros de la misión Buenas Nuevas. No sé, claro, ante mi vista solamente eso llegará a ver, claro. Pero nosotros en el año 1989 al exterior enviamos misioneros y para ello verdaderamente nosotros experimentando dificultad, experimentando sufrimiento por no poder patrocinar a los misioneros, juntábamos dinero, enviábamos a uno, al siguiente, dentro de la misión. Cuando contamos a las familias de los misioneros son casi 800. Luego, pastores de nativos, se ha doblado la cantidad y el Evangelio se está anunciando por todo el mundo y ha sido la misión, pero la mayor, pero la misión que predica de la mayor cantidad. Señores, en Brasil, el pastor Kim Bomso cuando fue enviado, pastor, ¿cómo voy? Cuando te subas a Korean Airlines, habrá un avión que te lleve a São Paulo. Luego, ¿qué hago? Dentro del avión predica, entonces, llegando hasta São Paulo. Tú tardarás 24 horas, uno va a poder recibir la salvación y encuéntrate con alguien de São Paulo y predica. Portugués, no sabía hablar ni siquiera una palabra, no conocía ni siquiera ni una persona, así se había dirigido. Dinero, pasaje, con una pequeña cantidad. Señores, de tal manera habíamos anunciado el Evangelio, pero algo grandioso que ocurrió. Desde aquel momento Corea comenzó a crecer. Corea es grande, ¿tiene algún recurso? ¿Tiene petróleo? No. ¿Tiene oro? No. Corea comenzó a crecer, pero comenzó a enriquecerse. La misión Buenas Nuevas en el año 1989, desde aquel momento, apenas tenía 30 iglesias. 10, 20 se reunían. Eran 30 iglesias que se reunían de tal manera. Desde aquel momento la misión Buenas Nuevas comenzó a crecer. Y luego nuestro país iba enriqueciéndose. Yo bien sé, Corea realmente ha sido un país tan pobre, tanta dificultad. Era un país que no podía comer ni la comida. Pero en el año 1989, después de aquel momento, era maravilloso. Corea comenzó a crecer. Fue un país que vivía, pero de maravillas. En caso que nuestra misión, si realmente muere, si es negligente y muere nuestra misión. Satanás no es otra cosa, sino que criticando nuestra misión, derrumbando a nuestra misión y ese corazón hacia Dios muriendo. Muchos de nuestra iglesia no ofrendan los domingos.
La gente que no es salva tampoco hace de tal manera. Satanás, derrumbando el corazón de ustedes, hace para que la vida de ustedes estén ocupados. Señores, es una ocasión para poder recibir la mayor bendición. Nos ha dado esta bendición a nosotros, pero Dios, centrándose así, vive una vida tan mezquina. ¿Con qué propósito? Para realmente enturbiar nuestro evangelio. Sin ninguna razón critica a nuestra iglesia que Pastor Oxupar billones ha estafado. ¿Cómo yo voy a estafar la iglesia? Señores, ¿cómo voy a estafar el dinero de la iglesia? El encargado de la tesorería lo sabe muy bien. Señores, hay gente que oyendo eso cae en prueba. Ese corazón de ruego, ese corazón hacia Dios que ardía, va muriendo y tienen un corazón formal ante Dios. No cometió un homicidio, un robo, pero ha sido malo y lo mató. Fríamente, si vamos examinando la Biblia nosotros, en la iglesia de Gangnam hay muchos hombres como Hay muchos como Si fuese una época como ella, no sabemos ni por qué murió no otra cosa, sino que esa voluntad, ese plan de Dios no tuvo nada que ver con ello y vivió su vida de tal manera. Dios mató a Tamar estaba tan triste, sentía una rabia, porque su marido murió. En el país Judea, cuando el hijo sin tener hijo muere, esa mujer no es que se casa con otra persona, sino que con su cuñado duerme y esa semilla del hermano recibiendo aquella descendencia viene a ser como hijo de su marido. Murió, bajo de él estaba Onán. Onán estaba allí, luego estaba Sela. Su padre Judá le dice a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Significa que tenga el hijo de su hermano. Entonces Onán se acerca, duerme con su cuñada y debería de levantar descendencia a su hermano. Pero le entró un pensamiento a Onán: si me acuesto con mi cuñada, no será mi hijo, será hijo de mi hermano. No quiero que sea así. Ese corazón le entró. Eso es nada, pero tenía un corazón que decía, no quiero, para no tener hijo de su hermano. Dice en la Biblia que él vertía en tierra. Para Dios eso era tan malo. Dando hijo a esta familia que quisiera continuar la descendencia de Cristo, pero el corazón de Onán, esa voluntad de Dios, si hubiese conocido mi hermano teniendo hijo, aquella descendencia, debería de continuar, pero qué pena, mi hermano estuvo en contra de Dios, murió, y aquella semilla no ha muerto. Yo también puede ser que muera con mi hermana. Tengo que cumplir la voluntad de Dios para que tengamos descendencia y que pueda continuar la descendencia de Dios. Y cuando yo me llegue a mi cuñada, de como sea, tengo que hacer para que quede embarazada. Pero en el corazón de Onán, si me llego a mi cuñada, será hijo de mi hermano, yo quiero tener hijo mío. No voy a tener hijo. Ese era pequeño pensamiento suyo. Sin embargo, Satanás, mediante aquello, en la casa de Judá, quería que termine la descendencia y continuamente trabajaba en cada uno de ellos, pero ni sabiendo eso, era arrastrado simplemente en ese pensamiento, y Onán, para que su hermano pueda tener hijo. Cuando se llegaba a su cuñada, vertía en tierra. Era tan malo y mató en ese momento a Onán en ese mismo lugar. Hermanos amados, puede que ustedes no hayan robado, puede que ustedes no hayan adulterado, pueden que no haya cometido homicidio, pero la voluntad santa de Dios dejando de lado, sin saber que lo han dejado de lado, muchas veces lo han dejado de lado en gran ocasión en esta tierra, ya que han recibido la salvación. Ya como y termina todo, me muero y me voy al cielo y ya, como sea,
como viva. Voy tras el deseo de la carne y vivo y no sé cómo viviré, pero muero y voy al cielo. Satanás le habrá dado ese corazón a ustedes. No debo vivir así, pero otra vez cuando es arrastrado por la carne, como como Onán, tan lejos a la obligación que Dios le dio y sintiendo una satisfacción sin ninguna carga, sintiendo una comodidad de por sí, de la misma manera que y Onán van al mismo camino. Amados hermanos, en caso que por la sangre de Jesucristo ustedes hayan recibido la salvación, si es que lo han recibido, no deben hacerlo así. Mínimo, cuando uno va al colegio, va cumpliendo el horario. Cuando viene al culto es distinto al colegio. Mínimo 10 minutos, 30 minutos antes del culto viniendo, preparándose con el corazón. Mientras que viven la vida, durante todo el día entero viven la vida, pero para el Señor, aunque sea un domingo desde la mañana, porque ustedes no tienen el corazón de entregarlo a Dios, si tanta bendición le ha dado, están viviendo, comiendo, también le han dado tanto salud. Poco a poco, cuando va hacia la carne, sea Onán, cuando van a la posición de ser maldito y haber muerto, no sabe ni por qué su hermano murió. Onán murió, pero Judá no sabe ni por qué murió Onán. Piensa en algo tan absurdo. Mira, una nuera entró y cuando se llegan a ella, todos mueren. ¿Verdad que sí? ¿Será que ella es un lobo, un lobo hembra que en el corazón de en el corazón de Onán, en el corazón de Sela? Como sea Satanás para que se desvíe la voluntad de Dios, así arrastra su corazón y recibiendo la bendición de Dios. Nuestra familia es bendita. Somos una familia que continúa la descendencia de Cristo. Nacerá Cristo mediante nuestra descendencia. Sí, somos descendencia de Abraham, aunque lo dicen por palabras, aunque dicen saber aquello, no tienen interés en la obra de Dios. Satanás de manera tan astuta para que no pueda tener hijo y muera y reciba la maldición, para que Onán no pueda tener hijo y muera. Amados hermanos, muchos hermanos salvos, como como Onán, son arrastrados. Tamar, cuando ella se pone a pensar, tanta pena sentía. En esta familia, es una familia en donde está la voluntad de Dios. ¿Por qué esta familia, esta bendición, esta promesa, la bendición de Dios no tiene interés en ellos, solamente tiene interés en cómo van a vivir? Le dolía el corazón. Y Tamar tenía ahora, ya que estaba el tercer hijo, mediante Sela, ya que tenía la oportunidad de tener un hijo, acostándose con Sela, ya tenía expectativa de que tendría un hijo mediante Sela, recibiendo su semilla. En el corazón de Judá tenía un corazón completamente distinto. Mira, entra una nuera, pero cuando mi hijo se llega a ella ya muere. Pero Sela puede que muera también. Cuando pensaba en eso, Judá no pensaba ni por qué murió, por qué Onán murió, no sabiendo eso. La gente que no lleva bien la vida creencia por qué tiene esta dificultad, por qué le llega este problema. Sin saber eso, muchas veces lo padecen. Por más que le llega sin saber, ahora no sabe cómo lo va a resolver. Tantos cristianos salvos así viven. Dios, después de habernos salvado, nos ha establecido como su pueblo, nos ha dado bendición y para manifestar la gloria de Dios, desea realizar una obra preciosa en ustedes, pero Satanás le da un corazón mezquino, el corazón de cuidarse a sí mismo, el corazón de servir a sí mismo, el corazón cómodo les introduce a ustedes y hacia un camino distinto a Dios nos va llevando. Pero ¿por qué ustedes no saben eso? ¿Cómo le arrastra? ¿Por qué ustedes no saben eso? Esto realmente es la vida de los hermanos que tienen el evangelio verdadero y de tal manera
aparte de maldición, ¿qué es lo que ustedes van a recibir? Realmente, señores, son formales, viven así, superficialmente, y es la vida de personas que realmente viven sirviendo a Dios. No, no, señores. Amados hermanos, está mal, por favor, no sean engañados. Así, conforme a la comodidad de la carne, conforme a la tranquilidad, conforme a como ustedes quieren, conforme a como ustedes disfrutan, desde aquel momento se van desviando y la guía y la palabra de Dios, la guía de la iglesia debemos de seguir nosotros. Y no piensen que simplemente así, aunque no vivan así, no importa. No, van a ser malditos y así se va a corromper la vida de creencia. Sí, simplemente, ¿qué tanto? Yo recibí la salvación y voy a ir al cielo. Señores, vean la Biblia. Abraham es una casa que ha recibido la bendición. Al último, mediante Sela, Tamar quería tener un hijo. Tamar, mediante él, era para poder cumplir la voluntad de Dios, pero no le dio la oportunidad para que Sela se llegue a Tamar, por más que se ponía a pensar, por más que ella se ponía a pensar. No podía obtener realmente descendencia mediante Tamar, mediante Sela. Entonces vete a la casa de tu familia, Sela es muy pequeño, espera que él crezca. Envió a su nuera a la casa de ella. Sela había crecido suficientemente para que tenga hijo, pero no le da la oportunidad para que Tamar tenga descendencia. Tamar se decepciona. En ese momento, en aquella familia, era Tamar la única que tenía fe. Dios trabaja para Tamar. En el 12 dice: todos vamos a leer. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Hasta aquí. Pasaron muchos días y dice que pasaron muchos días y murió la hija de Súa. Señores, la esposa de Judá muere. ¿Ustedes saben por qué la esposa de Judá muere? ¿Saben por qué muere? Ahora, mediante no recibió ninguna descendencia, mediante Onán tampoco le quería dar a Sela. Dios, mediante Judá, planea darlas descendencia y trabaja, hace para que muera la esposa de Judá. Amados hermanos, en la familia de Judá, si siguiesen la voluntad de Dios, no moriría no moriría, Onán no moriría, la esposa de Judá tampoco. ¿No sería así, señores? ¿No sería así, señores? Señores, miren esta Biblia. Esta Biblia, dentro está puesto el corazón de Dios. Está el corazón de Dios puesto. Porque la descendencia en donde Dios ha escogido la familia de Judá. ¿Por qué muere Onán? ¿Por qué su hijo primogénito? ¿Y por qué muere su esposa? Algo más penoso. No sabe ni la causa de por qué ocurrió eso. La gente no lo sabe, no sabe. Eso es lo más penoso. Dios, para que tengan la descendencia a Tamar, teniendo relación con Judá, hace para que tenga aquella descendencia. Ese plan va haciendo. La hija de su esposa de Judá muere. Después de que muere la mujer de Judá, ¿qué pasa? Judá se acordaba de mujer porque no tenía esposa. Largo tiempo no tenía mujer al lado y fue saliendo de su tierra natal a trasquilar ovejas a Timnat. ¿Verdad? Cuando uno viaja, su corazón como que se excitaba y se acordaba de mujer. Y ese corazón, ese momento, oye, Tamar acerca de aquella noticia. Tamar no era una mujer adúltera. Solamente deseaba cumplir la voluntad de Dios. Deseaba que mediante su semilla nazca Cristo. Y imagínense qué bueno iba a ser si mediante hubiese tenido hijos. Si no hubiese sido si Onán hubiese tenido un hijo mediante Onán, qué bueno iba a ser.
Mediante Sela, si hubiese tenido el hijo, qué bueno sería, pero toda aquella familia engañada por Satanás impidió aquello. Ellos, el que era haya muerto, el que Onán haya hecho eso, aquello que haya hecho por Sela, pensaba que era un buen plan, pero no sabía que estaban impidiendo la voluntad de Dios. Ellos realmente no sabían eso. Un día, Tamar había oído aquella noticia que su suegro fue a Timná para trasquilar ovejas. Tamar, mediante no obtuvo descendencia, tampoco mediante Onán, tampoco le querían dar a Sela. Entonces era su suegro. Tamar realmente habrá pensado mucho. Ella, estando en conflicto, habrá dicho, de esta manera tengo que seguir la descendencia, tengo que actuar así. Yo no puedo hacer. Si esto no sale bien, me dirán que adulteré con mi suegro y puede que me quemen. Ella habrá pensado bastante. Pero Tamar, sea su orgullo, el que le consideren fornicaria, un ser sucio, otros por más que le consideren así. Así debo cumplir la voluntad de Dios, debo a continuar la descendencia de Cristo. Tenía ese corazón de ruego ella. Un día Tamar, ese corazón suyo para despojarse era tan difícil. Pero no puedo hacerlo con mi suegro, no puedo hacerlo. Un día, Tamar se despojó de su ser, se quitó la ropa de su viudez, se puso la ropa a la ramera y se cubrió el rostro y fue para tentar a su suegro. A la noche estuvo por el camino. Pero justamente, Judá, aquella noche, en el camino se encuentra con Tamar. No sabía que era su nuera. Además, ya que él se acordó de mujer, le surgió el deseo de fornicar y quería acostarse con la ramera y le dice Judá. Y le dice, déjame ahora llegarme a ti. Y a cambio de cosa, le dice, te enviaré del ganado un cabrito de la cabra, sí, está bien. Y antes de que venga la cabra, dame una prenda. ¿Qué prenda? Ella le dice, tu sello, tu cordón y tu básculo. Bueno, está bien. Judá le dio el sello, el cordón y el báculo y se llegó a ella. Dios, solamente una vez. Ahora se había acostado, pero le dio la bendición de darle un gemelo. Y el nombre de Tamar era el primer nombre de mujer que está en la descendencia de Cristo. Y Judá de Tamar tuvo a Fares y a Zara. Yo no sabía la voluntad de Dios. Ella no era una mujer adúltera. ¿Cómo puede tentar a su suegra? Por favor, está loca. Es una mujer loca. Así pensé. Pero cuando yo leía la Biblia, en cada libro de la Biblia, continúan elogiando a Tamar en la palabra de Dios. Y las personas a Tamar de manera fornicaria, de manera sucia, así lo conocen, pero Dios no le considera así. ¿Por qué Dios a esa Tamar tan sucia le elogia? ¿Por qué dice que ella es bendita? ¿Por qué hizo para que ella continúe la descendencia de Jesucristo? Tamar no era una mujer fornicaria, sino para cumplir la voluntad de Dios. Desechó todo lo suyo, todo su orgullo, todo su ego. Ella realmente se atrevió a desechar todo ello y cumplió la voluntad de Dios. Hermanos amados, siendo redimidos nosotros, siendo guiados en las manos del Señor, somos personas que pueden realizar algo tan bendito. Y somos personas tan buenas para poder guiar el Evangelio a todo el mundo entero. Estudiando la historia de la iglesia de Corea, en el año 1909, en Pyongyang, había una manifestación del Evangelio. En la iglesia Changdein de Pyongyang, un anciano, la esposa de su amigo murió y estaba cuidando de la herencia del amigo que murió, y él poquito a poquito usaba ese dinero. Él de repente en medio del culto dijo, yo soy Amán. Y él confesó su maldad y llorando él se arrepintió. En ese momento muchos
miembros, arrepintiéndose del pecado, volvió al Señor y surgió la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación del Evangelio que surgió en el año 1909 ahora surgió y rápidamente se corrompieron porque después de recibir la salvación podían ir fácilmente al cielo. Ese país, Corea del Norte, Pyongyang, en medio del comunismo, tantos cristianos son perseguidos, tantos han muerto, no podemos ver ni la sombra de Jesucristo y se ha convertido en la ciudad, pero la peor del mundo. Y fácilmente podemos ver en medio de este evangelio si dejamos la voluntad de Dios. Y ya que participan los domingos al culto, ustedes dicen, yo hice muy bien, yo hice muy bien ofrendando, sí. Le ruego, con todo ruego le pido, culto el domingo vengan un poco más temprano. No es que vienen ante un amigo, sino que vienen delante de Dios. Apenas vienen. Señores, qué bendición será eso. Si vienen con las manos vacías ante Dios, qué bendición será. Parece como que es nada, pero nuestro corazón ante la voluntad de Dios está apartándose. Y hacia la dirección de hacia la dirección de Onan, hacia la dirección de Sela, ustedes se dirigen y claramente vemos cómo la iglesia se dirige de tal manera. Delante del Señor debemos arrepentirnos. Somos malos teniendo este evangelio. A pesar de haber recibido la salvación, alrededor de nosotros hay tanta gente salva y está muriendo. Pero nosotros no lo hacemos porque tenemos mucho dinero, porque somos capaces, sino que en el exterior realizando la campaña, estableciendo iglesia, predicando el evangelio, mientras que realizamos aquello. Dios tanta bendición nos ha dado. Señores, nosotros también. Este evangelio precioso, el Señor, para anunciarlo debemos unir el corazón para ello. Y en el mundo, pero tan brusco, estando en medio del placer, la carne, cayendo en medio de la comodidad. Si vivimos cayendo en la carne, eso es ser es ser Onan, es ser Sela. Bien deben saber y no podrán recibir en medio de una bendición preciosa. Señores, espero que tengan el corazón de arrepentirse delante de Dios. Señor, yo hacia el camino de yo me he dirigido, dejé la voluntad de Dios y yo me dirigí hacia el camino de Onan conforme a mi camino. Y de manera distinta a la voluntad de Dios me he dirigido. Señor, tenga misericordia de mí. Y para cumplir la voluntad de Dios, realmente Tamar, en medio de un curso tan difícil, quería cumplir la voluntad de Dios, como ellos debemos cumplir la voluntad de Dios. En Suazilandia, en Benín, además en el gobierno de Costa Marfil desea realizar lo mismo. Dicen, haremos como Benín. La misión Buenas Nuevas, queremos que trabaje como en Benín, en nuestro país. Esa comunicación recibimos en Costa Marfil realizando la campaña, enseñando la mentalidad a los estudiantes, anunciándole el evangelio. Para ellos, todo queremos entregar. Esta noche, yo en avión, yo voy a Costa Marfil, yo voy a Benín. Vamos, hermanos, aunque no vayan con nosotros, participen con la oración, participen con la parte material, con el dinero y estando juntamente esta voluntad preciosa de Dios cumpliendo. No habrá maldición, no habrá destrucción en ustedes. Ustedes piensan que viven cómodos en el mundo. Señores, el cristianismo cuando se corrompe recibe una mayor maldición que antes. Cuando se establecen en fe, reciben una mayor bendición. La iglesia de Gangnam ahora debe renovarse. Deben entender eso, ¿entienden? Debe cambiar la iglesia de Gangnam. Ustedes deben arrepentirse con el corazón. Jesucristo que murió en la cruz por nosotros para este evangelio, para el Señor. Deben vivir la vida de servir únicamente al Señor. Así confío que será. Todo durante un momento bajando la cabeza vamos a tener un momento para orar. Realmente nosotros, para que podamos vivir por el evangelio echando el corazón, espero que se arrepientan y vamos a tener un momento para orar durante un momento y con un nuevo corazón. Espero que obtengan ese nuevo corazón. Vamos a orar.